una usuaria de Twitter captó el momento en que se llevaron detenido al exministro Humberto Belli. La policía de Nicaragua detuvo este sábado al menos a 41 personas, incluidos periodistas, líderes opositores, una exguerrillera sandinista y un exministro de Educación, previo a una manifestación antigubernamental, informó la agrupación opositora Unidad Nacional Azul y Blanco. El exministro de Educación Humberto Belli, la exguerrillera sandinista Mónica Baltodano, los miembros de la mesa de negociación con el gobierno Azalea Solís y Max Jerez, la líder opositora Ana Margarita Vigil y la veterana periodista Marlene Chow están entre los capturados y golpeados por la policía de Nicaragua, detalló la unidad. Las detenciones fueron realizadas en los primeros kilómetros de la carretera a Masaya, el punto donde se realizaría una marcha para exigir al presidente Daniel Ortega la liberación incondicional y absoluta de los presos políticos, en medio de la crisis que ha dejado cientos de muertos en el país desde abril del año pasado. Según la denuncia, en los arrestos participaron personas de civil armadas, que estaban entre grupos que intentaban sumarse a la manifestación. Y, según diversos testimonios, las detenciones ocurrieron de forma violenta e incluyó disparos. Los operativos de la policía nicaragüense estuvieron a cargo de agentes de la Dirección de Operaciones Especiales, DOE, quienes invadieron varias propiedades privadas junto a la carretera a Masaya, para ejecutar las capturas. La marcha fue convocada el jueves por la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco. El viernes la policía informó que no había dado permiso a la manifestación, pero la unidad apeló a los derechos de expresión y movilización consignados por la Constitución de Nicaragua para confirmar la marcha. Las acciones de la policía de Nicaragua incluyeron golpes a varias personas, incluyendo a un reportero gráfico de la agencia AFP, quien denunció que los agentes robaron su cámara. Antes de la protesta, la unidad solicitó al nuncio apostólico Waldemar Stanislao Somertag y al delegado de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Ángel Rosadilla, que intercedieran en su calidad de testigos y acompañantes de las negociaciones entre el gobierno y la oposición, para que el gobierno respete el derecho a la libre movilización. Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos en 11 meses, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el presidente Daniel Ortega solamente reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado. Al menos 762 personas permanecen con algún tipo de régimen carcelario en Nicaragua tras participar en protestas antigubernamentales, según el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos. La CIDH ha insistido en que el gobierno de Ortega ha cometido crímenes de lesa humanidad, mientras que la aplicación de la Carta Democrática Interamericana está en proceso en la Organización de los Estados Americanos, OEA, lo que podría culminar con la suspensión del país centroamericano del organismo continental.
Lista consolidada con nombres y apellidos de los detenidos, según reportes hasta las 3:05 de la tarde, hora local. 1. Azalea Solís 2. Max Jerez 3. Ana Margarita Vigil 4. Freddy Blandón 5. Guirlanda Suárez 6. Ernesto Suárez Fuentes 7. Víctor Corea 8. Sofía Montenegro 9. Humberto Belli 10. Luis Alfredo Callejas 11. Rosalinda López Miranda 12. Elena Hendrix 13. Julieta Martínez 14. Jorge López 15. Jessica López 16. María Teresa Peralta 17. Mónica Baltodano 18. Sofana Arce 19. Eberto Incer 20. María José Castillo 21. Sergio, esposo de María José Castillo, 22. Virginia, hija de María José Castillo, 23. Diego, 14 años, hijo de María José Castillo, 24. Karen Celeberti 25. Martín Argüello 26. Sandra Ramos 27. Mildred Rayo 28. Iverson Josué Gaitán Núñez 29. Inti Basset 30. Ana Lucía Álvarez 31. Orlando Rizo 32. Moises Hassan 33. Hermis Morales 34. Francisco Samper 35. Mónica Hueloc 36. José Sandino Vestagueta 37. Ronald Enrique Mejía Alegría 38. Carlos Iván Paredes Estrada 39. Yolaina Díaz 40. Elizabeth Díaz 41. Manuel Gurdián 42. William Valdelomar con información de F+ sobre este tema. Daniel Ortega excarceló a un segundo grupo de 50 presos políticos en Nicaragua.